Buenas tardes y gracias a todos y a todas que se unen a un nuevo Madre Talks este viernes. Gracias a George por acompañarnos. Esta semana el tema que traemos es un poco diferente. No vimos todos cómo los medios internacionales y las redes sociales se desbordaron con publicaciones sobre las protestas en Estados Unidos en contra del racismo sistematizado. Y más que comentarlo desde la perspectiva de industria, ¿no? Y cómo debería reaccionar una marca ante el movimiento Black Lives Matter o la tendencia que hubo el martes, ¿no? De Blackout Tuesday con la foto del bloque negro, pues pensamos que sería oportuno poner el dedo sobre la llaga y apretar, contextualizando esta situación a nuestra realidad en Nicaragua. Como equipo, como creativos, pues somos sensibles a estos temas y nos conmueve lo que sucede, por supuesto. Somos solidarios y empáticos y fácilmente podemos identificar paralelismos en estos reclamos y levantamientos sociales con los que hemos vivido nosotros en los últimos años. Pero al tratarse específicamente de discriminación social, nos preguntamos, ¿soy parte de este problema en Nicaragua? Las fisuras en nuestra sociedad resultan más obvias en lo político, en la desigualdad social y en temas de género. Esta es una invitación a reflexionar juntos sobre nuestro rol individual y comunitario frente a la discriminación social y las distintas formas de manifestación del racismo. Y por eso es que en este Mare Talks no quisimos hablar de este tema y para ello le pedimos ayuda a una voz con autoridad en el tema. Nuestro invitado de hoy es George Enríquez, activista y consultor, máster en género, etnicidad y ciudadanías interculturales. George ha dedicado los últimos 15 años de su vida al trabajo comunitario con los pueblos afrodescendientes indígenas y organizaciones que trabajan el tema de derechos de pueblos minoritarios en Nicaragua y en Centroamérica. Bienvenido, George, y gracias por compartir con nosotros. Yes. Give thanks. Agradezco la oportunidad a todas y todas que empezaron esta iniciativa de Madre Talks y darme la oportunidad para hacer esta pequeña presentación. Y también saludar a todos y todas que han mostrado su solidaridad con la lucha de los grupos minoritarios en los Estados Unidos de diferentes espacios, ya que todas y todas desde lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños, generan grandes cambios. Gracias. De acuerdo. ¿Logras ver tu pantalla, George? No te escuchamos, George. No te escuchamos, George. Yes. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Muchas gracias a todas y todas por el espacio. Primeramente, quisiera agradecerlos. Y el nombre de la presentación es Post Traumatic Sleep Syndrome. Hay que agregar de que esta información yo lo obtuve luego de cuando empecé mi maestría en género, etnicidad y ciudadanías interculturales, buscando información nueva para hacer un tema. Entonces, encontré la investigación de la doctora Joy DeGroy
quien hizo una investigación por aproximadamente 12 años del síndrome postraumático luego de la esclavitud. Así que mucha de la información que voy a estar importando aquí es desde su investigación. Y mucha de la literatura que aprendí de esto está en inglés. Así que el reto de todo esto es poder traducirlo para una audiencia de habla español. Muy bien. ¿Qué entendemos por trauma? ¿Qué cosas nos dan trauma? Hay un montón de diferentes traumas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de post? La doctora DeGroy, quien hizo una investigación, posee una licenciatura en comunicación, una maestría en trabajos sociales, también ha sido investigadora y educadora de renombre, y también es la presidenta ejecutiva del Joy DeGroy Publicaciones. Así que esa es una introducción rápida a la persona, quien es la autora, la precursora, la lideresa en este tema. Ok. ¿Qué cosas nos dan trauma? ¿Qué cosas nos dan trauma? ¿Y qué cosas nos dan trauma que tiene un efecto nuestro a un largo plazo? ¿Y cuál es la reacción a un trauma? Dentro de esta presentación vamos a dar una respuesta a estas cosas, y mucha de esta investigación, casi toda esta investigación, está basada en investigación científica comprobada, hecha por la doctora Joy DeGroy. Sigamos. Pero antes de entrar a esto, tenemos que entender cómo se adopta y se empieza a aplicar el tema afrodescendiente en Nicaragua, en Latinoamérica, y por qué lo utilizamos. Miren, durante el tiempo se nos ha llamado de diferentes maneras, dependiendo de dónde uno vive, en qué país en Centroamérica o Latinoamérica. Puede ser que uno se refiere a las personas como raizales, como criollos, como garífonas, como antillanos, como negros de habla inglés. Entonces, en el año 2000, varias organizaciones que trabajaban el tema de derechos humanos, de pueblos minoritarios, de pueblos afrodescendientes, de pueblos negros, llegaron bajo un acuerdo en el que había más de 100 organizaciones para adoptar el término afrodescendiente. ¿Por qué? ¿Qué significa afrodescendiente? Personas de descendencia africana que vinieron a las Américas resultado de la esclavización. ¿Por qué este término? Porque hay muchas personas que se identificaban con la lucha, con la historia de precedencia de sus ancestros, pero no se identificaban con un término o concepto utilizado en el país que hacía referencia a su fenotipo o a su melanina, que es negro. Por tanto, todas estas organizaciones empezaron a adoptar el término político en el año 2000 como afrodescendiente. En Nicaragua, los dos pueblos afrodescendientes reconocidos son los criollos y los garífonos. Cuando el Estado reconoce el convenio 169, hace una resolución en la cual reconoce que los pueblos tribales en Nicaragua son los criollos y los garífonos. Sin embargo, somos afrodescendientes. Mire, a este tema, cada uno que está participando en esta ponencia, estamos participando desde diferentes experiencias personales. No partimos desde una misma experiencia como personas, como individuos. Tenemos nuestras propias creencias, tenemos nuestras propias ideas y nuestras propias experiencias de vida. Por lo tanto, como afrodescendientes, estamos entrando a esta discusión desde un nivel diferente por la experiencia que hemos tenido, que hemos estudiado
sobre este tema. Es así. Tenemos diferentes experiencias sobre este tema, sobre la experiencia. Es decir, una mujer, la mujer que sufre violencia basada en género, que desde los 8, 9, 12 años está sufriendo un tipo de violencia en la calle por acoso, tiene una experiencia completamente diferente a la mía, que soy hombre, que soy negro, que soy afro, que soy queer. Por lo tanto, entendemos que estamos entrando desde diferentes experiencias con respecto a este tema. También hay muchas personas que no son afrodescendientes, que están muy educadas con respecto a este tema. Conocen el tema, han estudiado el tema, pero no lo han sufrido en la piel. Así que están un poco mucho más cómodos en este tema porque no han sufrido esa experiencia de discriminación, de racismo, de exclusión, de marginalización desde su experiencia y desde su etnicidad. Por lo tanto, hay mucha gente académica que conoce este tema, pero todavía no han sufrido esta experiencia. Ahora, luego tenemos muchos grupos que miramos que el comportamiento de estos grupos está basado en un trauma multigeneracional. Ejemplo, el tema de la contrarrevolución en Nicaragua. ¿Cuál es el efecto de esos chavalos y chavalos de 12, 13, 14, 15, 16 años que sufrieron, que estuvieron en una lucha armada y luego de la lucha simplemente regresaron a la vida civil del país? Esa gente sufrió un trauma. El Holocausto, tantos años que los judíos sufrieron este tipo de discriminación, violencia a través del holocausto, han sufrido un trauma como judíos que desde alguna manera ha pasado de generación en generación. Luego de las protestas de abril del 2018, también la gente que estuvo en la protesta, la gente que estuvo en los tranques, la gente que fueron encarcelados en el Chipote, también han sufrido una trauma o una experiencia diferente con respecto a esta. Y todos nosotros que vimos muchas de las imágenes, también hemos sufrido un trauma y una consecuencia al haber visto esto. Por lo tanto, hemos visto esta experiencia desde diferentes grupos que ha tenido un impacto diferente en las generaciones en estos grupos. Pero ojo, no se recomienda o no se les dice a muchos de estos grupos olviden ese tema, no hablen del tema. Es decir, ejemplo, el tema de los judíos y el holocausto, cuando se habla de este tema, no se les dice por razones lógicas, olviden ese tema. Ese ya pasó hace rato, inclusive se hace película sobre este tema. Pero cuando se habla sobre este tema, en la población afrodescendiente, generalmente recibimos una respuesta diferente. También está el trauma del colonialismo. Mucha gente que está aquí, su generación posiblemente no sufrió el colonialismo. También está el tema del tsunami. El tsunami en Indonesia y en otros países en Asia que sufrieron esto, también tienen un trauma que la cual están sufriendo y no lo vivieron. Mucha gente no lo vivió. Mucha gente lo vivió a través de los medios de comunicación. Pero ¿qué sucede cuando se trata de hablar de los afrodescendientes? En el caso de Nicaragua, cuando hablamos de la mosquitia, racismo, discriminación, los diferentes nombres que hemos tenido, Talusgalpa, Togustalpa, Región Autónoma Costa Caribe Norte, Región Autónoma Costa Caribe Sur, Zona Especial, Departamento de Celaya, Reserva de la Mosquitia, ahora Región Autónoma Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur. La gente dice, no queremos hablar de eso. No queremos escuchar de eso. Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Posiblemente porque no les conviene hablar sobre este tema, porque dicen, este tema pasó hace mucho tiempo, pero no entienden nuestras reacciones históricas, no entienden las reacciones históricas de estas diferentes generaciones que han sufrido este tipo de trauma
y la reacción que tienen a esto luego de la transmisión. Ahora, cuando empezamos a hablar sobre este tema, cuando empezamos a hablar sobre discriminación, racismo, trauma, a mucha gente no quieren hablar del tema porque cuando empezamos a acabar, cuando empezamos a penetrar, cuando empezamos a integrarnos de manera más profunda, empezamos a desnudar a todo el mundo y se vuelve incómodo. Porque cuando desnudamos a todo el mundo, les enseñamos cuáles son las diferentes formas de manifestación del racismo, discriminación, marginal, por lo tanto se sienten cómodos. La reacción natural es no hablar sobre eso. Ahora, hablamos de la anexión, de los diferentes nombres, de la emancipación de la esclavitud. ¿Cuántos años de esclavitud hubo luego de la emancipación de la esclavitud? Es decir, nos trajeron a gente libres del África esclavizados. Tuvimos más de 200 años de esclavitud y de repente un día para el otro nos dejaron libres. Todos los afros son libres. Ahora, durante este proceso de liberación, de emancipación, hubo algún momento de sanación. Luego de más de 200 años de esclavización, hubo un proceso de sanación, de atención psicosocial, de atención mental a todo lo que se vivió durante 200 años. La sanación no es un proceso que podemos hacer en nosotros mismos. Es decir, uno no se levanta un día y dice, vamos a sanar. Eso no sucede así. Todos y todas tienen que participar en el proceso de sanación. Y tampoco se trata de sanar a culpables. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién no tuvo la culpa? Sino se trata de poder hablar, visibilizar el tema y que entre todas y todas nos podamos apoyar en este espacio de sanación. Ahora, la trauma multigeneracional no sucede solamente a veces por un trauma, sino que son personas que son afectadas por diferentes traumas. Les doy un ejemplo. Todas ustedes en algún momento han escuchado sobre los ataques del 9/11 en los Estados Unidos cuando se derrumbaron las Torres Gemelas, ¿verdad? Muchos lo vieron, muchos no lo vivimos en persona, no estuvimos ahí, pero de alguna manera esto generó un trauma a muchas de las personas que lo vieron y tienen miedo de volar. Mucha gente que vio el derrumbe de las Torres Gemelas del 9 de septiembre del 2011, que estuvieron en Sudamérica, que estuvieron en el Caribe, que estuvieron en Latinoamérica, tienen un miedo de volar, de montarse en un avión, porque se acuerdan de ese tema. Ese es como un trauma, afecta de manera indirecta o directa a personas que no lo sufrieron de manera directa. Y no todos están traumatizados de la misma manera por el mismo evento. Ahora, pero estamos hablando de más de 246 años de esclavitud. Hemos tenido un punto de sanación. Hemos tenido un punto de sanación luego de tantos años de esclavitud. Y ahora gente que vio el derrumbe de las Torres Gemelas tienen un trauma, pero no fueron más de 200 años de trauma. Ahora, también no podemos acordar de eso en las plantaciones de bananos en el Caribe, en las plantaciones de algodón en el Caribe y otros espacios donde hubo una esclavización de los negros, de los afrodescendientes en toda Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos. Ahora, luego de que vendieran a tu hija, violaron a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, cachimbearon a tu padre, a tu madre, enfrente de tu familia, enfrente de tu comunidad, luego de varios años y de repente, ¡bam!, termina la esclavitud. Termina la esclavitud luego de 200 años de estar pasando por esto, viendo cómo violan, cómo pegan, cómo cachimbean a tu familia enfrente de ti. Algunos de ustedes han visto alguna película que habla
sobre la asistencia médica a los afros después de la emancipación? ¿Algunos de ustedes han visto alguna película que habla que los afros recibieron atención psicológica? Miren, en los Estados Unidos, en Europa y muchos otros países, cualquier efecto traumático, la gente asiste a un psicólogo o psicóloga para que les ayuden sobre el tema. Ahora, la pregunta, luego de la emancipación, ¿el trauma consiguió? ¿El trauma siguió? Hago la pregunta, luego de la emancipación, la población afro, la población negra, ¿continuó sufriendo algún tipo de violencia o trauma? Hagamos la matemática. Más de 100 años, casi más de 200 años de trauma. Luego un proceso de segregación, de discriminación, de lucha de derechos civiles, de buscar el derecho a poder votar, de buscar el derecho de ser considerados humanos. La pregunta es, ¿la trauma siguió? ¿Ustedes creen que todavía hay impactos residuales con respecto a este tema? Luego de todo lo que yo les mencioné, ¿ustedes creen que hay algún residuo en las generaciones futuras con respecto a este tema? Miren, la población afro es resiliente. Pero ¿cuál es la resiliencia de la población afro? Más bien, es decir, somos milagrosos. Es un milagro que luego de todo esto, hoy en día la población afro todavía estamos parados y todavía estamos luchando contra un sistema que transmutó su proceso de discriminación y de violencia. Y sáquense esa idea, saquémonos esa idea de que las personas afro somos personas débiles, somos enfermizas. Hemos llegado tan lejos en la humanidad sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo psicosocial, sin ningún apoyo mental. Ahora, vamos a entender todo esto, lo que yo les mencioné de este trauma, desde una perspectiva de que la doctora Joy dice que es el Post-Traumatic Slave Syndrome. Por eso decimos una introducción de todo este proceso de esclavización, la cual de repente un día amanecemos libres, sin un nombre y apellido, sin educación, sin propiedad, sin derechos humanos, sin acceso a nada, pero de repente somos libres. Sigamos. ¿Cuáles son algunos síntomas del Post-Traumatic Slave Syndrome? Hay una sensación en mucha de la población afro de un futuro incierto. No sabemos qué nos espera. No saben qué les espera. Sienten que no van a vivir lo suficiente porque algo o alguien, el sistema o la estructura van a atacar y van a repetir este tipo de violencia. Hay un estallido de ira, mucho enojo, mucho enojo, hay mucho enojo por alguna razón dentro de nosotros y no podemos entender, identificar el porqué. Difícil de quedarse dormido. Difícil que la persona que tiene esta sensación postraumática quedarse dormido porque están asustados y están hipervigilantes, que viene la policía, que viene el Estado, que viene alguien, que nos están persiguiendo. Estas son algunas reacciones del síndrome postraumático, la cual está presente en mucha de la población afrodescendiente y lo hemos adoptado como un proceso de seguridad para subsistir a cualquier cosa que pueda sucedernos. ¿Cómo una persona que ha sido traumatizado sin recibir un tratamiento puede salir de esto? Es decir, la mamá que vio que vendieron al papá o vendieron a tu hermana la violaron, tiene un síndrome postraumático. Luego, la madre, luego de sufrir y ver todo esto, luego de ser libre, tiene una sensación de un futuro incierto, como que no va a vivir mucho tiempo porque no hay quien te proteja. Hay estallidos de ira, hay difícil de quedarse dormido, son hipervigilantes y es una forma como se transmite esto de generación a generación. Ahora, puede que la hija o el hijo no tuvieron este mismo tipo de trauma, puede que no lo sufrieron, pero la madre lo sufrió.
La madre o el hijo no sufrió el trauma original, pero la madre lo sufrió y sufre este tipo de depresión. Entonces pasa lo que se llama la teoría de transmisión social. Teoría de transmisión social. ¿Qué significa esto? La teoría de transmisión social. Luego que yo no lo viví, mi hermana no lo vivió, mi tío no lo vivió, pero mi mamá lo vivió, mi papá lo vivió. Y ellos tienen este sentimiento. Entonces pasa lo que es la teoría de transmisión social. ¿Qué significa? Que estamos aprendiendo de personas que están aquebrantadas, en la cual normalizamos su comportamiento, nunca recibieron tratamiento, entonces reproducimos ese trauma. ¿Cómo una persona traumada sin recibir un tratamiento? Esto produce la teoría de transmisión social. Estamos aprendiendo de personas quebrantadas y hemos normalizado. Se ha normalizado este tipo de comportamiento y lo adoptamos y lo transmitimos. Entonces, esto se llama un trauma intergeneracional. Ahora, luego dicen, esta gente así es. Esta es su cultura. Así son. La gente negra no quiere nada. No quieren educación, no quieren trabajo, son haraganes, son perezosos, pero nunca hemos parado a pensar de qué es el trauma de transición o intergenerational trauma. El padre lo hace al hijo, el hijo lo hace a su hijo y así sucesivamente estamos aprendiendo de personas que han sufrido mucho y lo hemos normalizado. Es decir, se los voy a ejemplificar de manera más sencilla. ¿Cuántos de ustedes aquí pueden cocinar? No, cocinar, a mí. Cocinar. Bueno, ¿cuántos de ustedes aquí pueden cocinar? ¿Quién los enseñó a ustedes a cocinar? ¿Quién los enseñó a ustedes a cocinar? Estoy casi seguro que muchos de ustedes están diciendo de que mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó. La pregunta, ¿y quién enseñó a tu papá y a tu mamá a cocinar? ¿Quién los enseñó a ellos y a ellas a cocinar? Su padre y su mamá. A eso es lo que nosotros llamamos la teoría social del aprendizaje. Aprendemos de aquellos que están en tu medio ambiente. Yo, mi criol, the Creole language that I and I man talk, I learned it from my parents. El idioma que yo hablo, yo lo aprendí de mi padre, de mi madre y del entorno social en el cual yo estoy. Usted aprendió a cocinar de la misma manera. Por lo tanto, uno aprende del medio en el cual está ahora. En la costa, ¿cómo aprendieron a cocinar rice and beans? ¿Cómo aprendieron a cocinar rondón? ¿Cómo aprendieron a cocinar coco cake, entre otros? Porque alguien te enseñó. Ahora, ¿cómo vemos estos comportamientos en los pueblos afros de Nicaragua y casi toda Latinoamérica? Porque no solo pasa en los afroamericanos. Esta teoría también se aplica en el Caribe. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo vemos a la gente afro del Caribe, del Centroamérica, de Latinoamérica? Se ven como negros, pero no dicen que son negros. ¿A qué me refiero? Vamos a entrar ahora a lo que es la teoría del blanqueamiento. Les gusta la cultura negra. Hay mucha gente que los mira, dicen que no son negros, que no nos aman, no son negros. Les gusta la cultura negra, pero no la historia y nuestras luchas como personas afro, como personas negras. Esto es lo que llamamos la teoría del blanqueamiento. ¿Por qué? Porque nuestra historia ha sido tan trágica, ha sido tan difícil. Al aceptar tu identidad, también sabemos que en la sociedad eso limita un desarrollo productivo, social y económico. ¿Qué es la teoría del blanqueamiento? Nuestros padres, nuestros abuelos, por todo lo que pasó, a la persona afro nos decían, tenemos que levantar el color de nuestra piel. Escuchen esto. Esto es lo que nos decían a nosotros como afro. Tenemos que levantar el color de nuestra piel. ¿Qué significa esto? Que tenemos que casarnos o procrear hijos e hijas con una persona que tiene el tono de piel mucho más claro que el de nosotros, para que cuando nuestros hijos e hijas nazcan,
no sean tan negritos, no sean tan oscuritos. Así que levantas el color de tu piel, porque en la sociedad hemos visto que a mayor blanqueamiento, a mayor claridad del tono oscuro de tu piel, mayor opciones y oportunidades tenés en una sociedad racista discriminatoria. Así que también esto que les mencioné, el trauma postraumático, lo hemos sufrido en nuestra generación a través del blanqueamiento de la piel que nos decían nuestros padres para evitar tener residuales o residuos de este tema. Muchas veces vemos los comportamientos nuestros y preguntamos el porqué de esto. ¿Por qué nos odiamos mucho? ¿Por qué el endorracismo? ¿Por qué yo, copiando con todas las características fenotípicas, culturales, yo no me autoidentifico con esa cultura? Es porque hemos pasado por mucho de esto. Luego se repiten muchos patrones dentro de videos musicales en la cual se discriminaliza y se sexualiza a la población áfrica. También esto es lo que llamamos transmisión intergeneracional de la cultura. Transmitimos nuestras expresiones culturales de generación a generación. Por lo tanto, no solamente es la parte bonita, el hablar, el cocinar, el bailar, ese tipo de cosas, sino también algunos comportamientos los retransmitimos por este tipo de cosas. Ahora, de vuelta a la historia. Hubo un señor de nombre James Madison que decía que los esclavos son alrededor de 2/5 de lo que es un hombre. Un esclavo es 2/5 de lo que es un hombre. Luego Richard Oswald hizo alrededor de 68 millones del trata, de la esclavización, del trata de esclavos. Este señor era un hijo de un pastor. Ahora, ¿qué pasó con la reparación? Cuando hablamos sobre reparación, cuando hablamos como los pastores, como las iglesias, como empresarios, como descendientes de personas blancas, se enriquecieron sobre el tema de esclavitud, es cuando empezamos a penetrar profundo y empieza a incomodar a mucha gente. Empieza a acomodar a mucha gente recordarles esta historia. Pero cuando hablamos sobre reparación económica, nadie quiere escuchar eso. Dicen, vayan y sánanse ustedes mismos. Eso ya pasó hace rato. Pero sin reparación, ¿cómo vamos a sanar? Y luego teníamos a las iglesias bendiciendo a los barcos de esclavos que salían del África. Así que las iglesias y las religiones tienen mucho que ver en este tema. Hay un señor de apellido Newton, el reverendo John Newton. Mucha de la gente negra conoce esta canción, Amazing Grace. Amazing Grace, oh sweet the sound that saved. Mucha gente lo conoce. Mucha gente lo conoce. Pero lo que no conocen es quién escribió las letras de esta canción. Era un empresario, pastor, que esclavizaba a la gente, en la cual también escribió. Miren lo que escribió. Cuando las mujeres negras entraban a los barcos, desnudas, temblando, terrificadas, eran frecuentemente salvajes o ultrajadas por los blancos. Parecían presa en el acto. La resistencia y el rechazo era completamente en vano de las mujeres negras cuando sufrían agresiones sexuales en estos barcos cuando eran traídas a la América. Y luego él escribió esta canción. Luego de una experiencia en alta mar, él escribió esta canción que todas y todos los negros cantamos en nuestras iglesias, pero viene de un esclavizador de gente negra. Ahora, los secretos hacen que uno se enferme. Cualquier terapeuta te puede decir eso. Un secreto que tenés en la cabeza, en la mente, si no lo sacas, hacen que te enferme. Ahora, ¿por cuánto tiempo muchas generaciones de personas blancas tuvieron que esconder este tipo de secreto? ¿Cuántas generaciones tuvieron que pretender que su abuelo, no hizo eso? De que su abuelo no se enriqueció de la esclavización. ¿Cuántas generaciones no lo quieren hablar y no lo quieren esconder? Que las riquezas que tienen ahora fueron respaldadas a espalda de la esclavización de personas.
en los Estados Unidos, muchas veces hemos escuchado de que tal empresa, de que tal propiedad, de que tal producto viene de generación a generación. Era de mi tatarabuelo esta empresa, era de mi bisabuelo la empresa, era de mi abuelo la empresa, era de mi padre la empresa, ahora es mío. Por lo que nadie dice y no quieren aceptar de que estas empresas nacieron y se enriquecieron de la trata de esclavos y de la esclavización. Sin embargo, ellos están heredando riquezas por la esclavización, pero nosotros nos dejaron libres sin nada, sin sanación. Nothing. Ahora, luego entramos a lo que es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un conflicto en el cual uno no cree. La disonancia cognitiva es un proceso en el cual te están mostrando de que la creencia que uno tiene es errada, es falsa. Ejemplo, en esta imagen tenemos un Jesús. Muchos se están preguntando qué es Jesús. Es un Jesús negro, es un Jesús afro, con dreadlocks, así como los míos, de piel oscura, así como los míos. Si se prueba científicamente, cuando se prueba científicamente a la gente blanca de que esta fue como se veía Jesús, no lo van a creer. Esto se llama disonancia cognitiva. Eso es lo que se llama disonancia cognitiva. Pero las imágenes y las representaciones de personas es importante. Muchos van a decir, pero no importa qué color era Jesús. No importa. Pero sí importa cuando lo queremos retratar como un negro, como un afro. Ahora, en la ciencia, para poder comprobar que algo es cierto, tenemos que probarlo científicamente. Si no lo podemos medir científicamente o no podemos utilizar datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, no es cierto, ¿verdad? Mucha gente aquí ha hecho trabajos de consultoría e investigación. Si no lo podemos comprobar científicamente, no es cierto. ¿Por qué esto? Porque la ciencia también ha jugado un rol importante en esto. Si está en un libro, si lo que se dice y se escribe está en un libro, es porque está científicamente comprobado y ya pasaron por el proceso. Ejemplo, alguien una vez dijo que perdieron un planeta. ¿Cómo vamos a perder un planeta? Se perdió un planeta. ¿Cómo vamos a perder un planeta? Lo que pasa es que hubo un cambio de paradigma y no querían aceptar de que no era un planeta y dijeron que se perdieron un planeta, pero nunca quisieron aceptar que estuvieron equivocados. Disonancia cognitiva se llama eso. También tenemos un antropólogo que se llama Carl Van Leusen, que clasificaba a los hombres y a las mujeres de cinco maneras. El Homo americanus, que era nativo, los indios, los rojizos, y era obstinado y regulado por una cultura. Luego estaba el Homo europeos, que era blanco, ojos azules, gentiles y gobernados por las leyes. Y aquí les planteo una imagen de lo que es el Homo europeus, blanco, ojos azules, ojos azules, gentiles y gobernados por leyes. Ese es un Homo europeo. Luego estaba el Homo afer, negro. El negro era lujuroso, era negro, era flagmático. Y que no se regía por leyes y que no tenía sentimiento. Ahora, no hubo ninguna prueba científica. No hubo ninguna prueba científica de que estas personas cumplían con estas características. Pero es desde en esa época, desde los 1700, donde nace esa teoría de que el negro es lujurioso, de que es sexualmente hipersexual, de que es haragán, de que es perezoso y que no tiene conocimiento y tampoco tiene sentimiento. Y hoy en día reproducimos esa teoría, esa percepción de que así es el negro. Pero no hubo ninguna investigación científica sobre eso. No hubo ninguna. Todavía escuchamos esos atributos. Los negros no les gustan trabajar. Los negros son haraganes. Los negros son calientes. Son descuidados. Y la hipersexualización de la mujer. Pero eso pasó porque un hombre blanco se levantó un día y quiso clasificar a la gente negra y lo puso en eso y lo puso en un libro y lo empezaron a educar en las escuelas. Y eso quedó. Y el día de hoy, mi generación en el 2020 está sufriendo
un estrago generacional. Por eso que pasó hace 300, 400 años. Este otro señor, John Friedrich, dijo que hay 5 razas de la humanidad: el caucásico, el mongol, el americano, el etíope y el maliense. Ahora, él simplemente los clasificó basados en su color, por el color de cabello, el cráneo y las características faciales, y él hizo su descripción sin ninguna prueba científica. Y el término caucásico, esto lo pueden buscar en Google, el término caucásico surgió de un cero en los Estados Unidos caucasio que supuestamente era el cero donde quedó el arca de Noé, luego que bajó el diluvio, el arca quedó en esto. Entonces era lógico, si el arca quedó en eso, en el cero caucásico, la gente tenía que ser blanca. La gente tenía que ser blanca y se apropió de ese término para describir a la gente blanca, que los caucásicos tienen un cráneo blanco. Escuchen esto. La gente, este término caucásico en los Estados Unidos es muy común, que la gente caucásico tiene un cráneo blanco. Miren, esto no tiene ninguna validez científica porque todo el mundo tiene cráneo blanco. A mí, toda la humanidad tiene cráneo blanco. Y por lo tanto, él concluyó que la humanidad empezó con un hombre caucásico y blanco. ¿Por qué debatimos sobre raza? ¿Por qué hablemos sobre raza? Si no hablamos sobre raza, no vamos a entender o hablar sobre temas de racismo, discriminación. Lo que hacemos es reconciliar las cosas feas con las que no lidiamos. Todavía queremos decir que la gente lo merece, que nadie tenga que preocuparse por todos esos bebés, esos niñas, esas mujeres que fueron violados, maltratados, matados, desproporcionados en la cárcel de salud, que debe ser la culpa de ellos y ellas. Ahora, Thomas Jefferson, un presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a la investigación del doctor Joy, la cual también está en mucho, lo pueden encontrar en Google, decía que los negros no tenían sentimiento. Los negros no tenían sentimiento. Pero los negros tenían que trabajar duro. Tenían que trabajar duro. Decían que no tenían sentimientos y que no necesitaban dormir. Que los negros no necesitaban dormir, no tenían sentimientos y que no necesitaban comer mucho. No hubo ninguna investigación científica para que él pudiera llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué tan frecuente nosotros vemos actores negros en las telenovelas en Latinoamérica? ¿Qué tan frecuente vemos a periodistas negros, afrodescendientes, en medios de comunicación latina en Norteamérica? ¿O qué tan frecuente los vemos en los medios o en las telenovelas en Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos a la gente negra reflejada en las telenovelas en Latinoamérica? Todos los actores estrellas son gente de habla mestiza, de habla español, son blancos. Ahora, la esclavización en las plantas de azúcares en Barbados, en Trinidad, en Tobago, en Jamaica, fueron muy crueles. La gente murieron frecuentemente porque comían mal. Muchas mujeres, muchas niñas que sufrían violaciones antes de sus ciclos mensuales eran tan mal alimentadas que no llegaban a su ciclo mensual. No llegaban a su ciclo mensual y tenían que ir a trabajar más personas. Pero ojo, si eran tan haraganes, si no necesitaban dormir, si no eran buenos trabajadores, ¿por qué todavía se mantenía trayendo a la gente negra a las Américas? ¿Ah? ¿Por qué? Luego los negros son perseguidos como gente vaga. Son perseguidos como gente que no quieren trabajar. Casi todas y todas, los negros tienen algo que se llama vergüenza. Shame. Vergüenza. ¿Qué significa esto? Que nuestras madres nos enseñó que debemos de dejar todo limpio. Debemos de dejar todo limpio porque si no lo dejamos limpio, vamos a ser sujetos de algún tipo de rechazo o algún tipo de discriminación. Vamos a un hotel, vamos a una casa, nos enseñaron modelos que inclusive en el hotel tenemos que hacer nuestra propia cama, porque nos inculcaron así. Sin embargo, siempre hemos tenido que trabajar más duro como gente afro
en toda América, tenemos que trabajar mucho más duro para llegar a un puesto, un cargo de poder o toma de decisión, independiente de qué tipo de educación tenemos. Pero la gente piensa que somos hipersensibles. La gente piensa que somos hipersensibles y trabajaban a nuestros ancestros, los trabajaban hasta morir, pues decían que éramos flojos. Algunas investigaciones que se han hecho con cementerios de niños, niñas y hombres, se veía, luego de la investigación de la doctora Gray, nos decía que algunas investigaciones, que la piel o la carne se desprendía del hueso de la gente negra. Escuchen, ustedes saben qué tan duro tiene que trabajar uno para que tu carne se desprenda de tu cuerpo. Pero claro, si tenés una escopeta, si tenés una lanza sobre tu cabeza desde que se levante el sol hasta que se acueste, claro, eso va a pasar. También creían que los negros eran tontos, cobardes e incapaces de sentir dolor. Que los negros eran tontos, cobardes e incapaces de sentir dolor. ¿Por qué creían esto? Porque era necesario y lógico que justificaran esto para poder vender a los niños y niñas, que las madres no sentían dolor. Que las madres no sentían dolor cuando vendían a sus niños, cuando vendían a sus hijas. Por lo tanto, lo justificaron. O cuando abusaban de ellas, que no eran humanos y que no sentían dolor. ¿Por qué? Porque si sentían dolor, eran humanos. Y la idea era ver y vendernos como algo un poco menor de lo que es un humano. Ahora, este señor James Marion, creo que saben que es una espácula. ¿Espécula o espácula? Conocen a James Morrison como el padre de la ginecología moderna. Este señor hacía investigación en las mujeres negras sin anestesia. La espécula o espácula es un instrumento que entra dentro de la vagina de la mujer para hacer investigación científica, que la mayoría de mujeres que han hecho su prueba de Papá Nicolau o otro han visto cómo utilizan este instrumento. Pero ojo, este instrumento fue inventado, utilizado en mujeres negras sin anestesia. Se lo metían dentro sin anestesia porque eran menos que humanas, no sentían dolor. Pero nadie nos habló de eso, nadie nos dijo de eso. Las mujeres esclavas son capaces, decían, son capaces de soportar un gran dolor porque su raza los hizo duraderos y por lo tanto eran más adecuados para la dolorosa experimentación médica. Y todavía hoy en día todavía se piensa eso, que las mujeres negras, que el hombre negro puede sufrir un montón de dolor porque fueron creados para eso. Y se aplicaba esto sin anestesia. Y también hacían otro tipo de experimento en el cráneo de los niños y niñas para utilizar varios instrumentos médicos que tenemos el día de hoy y lo utilizamos en un diario vivir. Fuimos experimento. Y este trauma, este sentimiento pasó de generación a generación. Ahora, drapetomanía. Yo no conocía sobre este término hasta que leí y escuché la ponencia de la doctora Joy DeGroy. ¿Qué significa la drapetomanía? Miren, escuchemos esto. Diagnosticaban los psiquiatras blancos, luego de decirles qué era la esclavización, diagnosticaban a los psiquiatras blancos, diagnosticaban a los esclavos con drapetomía. No, drapetomanía. Drapetomanía, ¿qué significa? De que los hombres negros o mujeres negros que tienen un deseo de libertad, de escaparse, de salir, desprenderse de sus amos, estaban enfermos. Tenían un desorden mental. El negro que quería liberarse de la esclavitud tenía un desorden mental que se llamaba drapetomanía. Porque claro, cualquier persona que quiere desligarse de la esclavitud y liberarse tenía que tener un problema mental. Y pusieron un término, drapetomanía. El hombre blanco dijo que cualquier negro que quiere liberarse de la esclavitud tenía una enfermedad mental que se llamaba drapetomanía. Luego de todo esto, aquí les muestro algunas fotos. Aquí está una niña
si ven el rostro de la niña, cómo esta niña está gozando, está disfrutando, está viendo cómo están ahorcando a un hombre negro y no tiene remordimiento de eso. ¿Por qué? Porque en su sistema educativo, todas estas cosas que yo les mencioné anteriormente sobre el negro, a ellos se les inculpaban. Por lo tanto, esta gente no sentía dolor. ¿Qué persona ahorita, en esta época, en su sano juicio, va a querer tomar una foto para su Instagram con una persona colgada y subirlo al Instagram? Pero aquí la gente se jactaba tomando fotos con gente negra colgada y quemada. Ahora, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de racismo. Porque el racismo ahora se manifiesta de diferentes maneras. Voy a hablar de 3. El racismo manifiesto, muy explícito, todos lo conocemos. La persona es explícitamente racista, utiliza términos racistas, vocabulario racista, escribe racista, hace violencia racista. Esto se puede identificar fácilmente. Puede ser fácilmente reconocido por quien expresa un racismo explícito. También se puede encontrar en chistes, apodos que reproducen estos tipos de patrones. Ah, es que tuvo que ser un negro. Es que todos los negros así son. No vamos a ir porque ahí están los negros. Tuvo que ser un día negro, en la lista negra y todo negra. Ese es explícito. Ahora, tenemos el racismo latente. Y esto pasa en Nicaragua. Esto pasa en Nicaragua. Miren, en otro momento yo les voy a contar mi experiencia dentro de la oposición nicaragüense. Dentro de la oposición nicaragüense y este tema de racismo latente. En otro momento vamos a hablar sobre eso. Ahora, ¿cómo opera el racismo latente? Opera sin que pueda ser identificado o perseguido como tal. Trabaja desde el inconsciente. Garantiza efectos en el mantenimiento asimétrico, estructural y muta y se reproduce. Es decir, el racismo latente es difícil detectarlo. ¿Alguna vez han estado en algún lugar en espacio que ven que una persona de minoría étnica tiene los estudios, la experiencia, el conocimiento, pero esta gente nunca va a conseguir la promoción en el trabajo? Siempre hay alguna razón por la cual esta persona de la minoría étnica no puede conseguir una promoción. O también están dentro de los libros de historias que el racismo latente se manifiesta sin poder identificarlo. Cuando en los libros y en los cuentos vemos que ponen a las mujeres negras solo como meseras, como sirvientes, como amas de casa, pero nunca como una doctora, nunca como una abogada, nunca como algo académico, también lo identificamos ahí. Ahora, el racismo estructural. Los diseños institucionales mantienen la subordinación de personas o pueblos específicos. Lo hacen a través de acciones u omisión que reproducen desigualdades y jerarquías entre individuos. La policía de Babilón. Uno de los sistemas donde vemos el racismo estructural es a través de la policía, a través del sistema judicial, el acceso a la justicia para la población negra en toda América es mucho más limitante y limitante que el de la población blanca y población de habla español. En casi todas las cárceles de América, de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, la población afro es minoritaria, pero la población encarcelada es mayoritaria de población afro. ¿Ah? Tenemos lugares en los que la población afro es el 22% de la población, pero el 70% de población encarcelada. Esto es racismo estructural y se manifiesta a través de un sistema estructural. Y en Nicaragua hay lo que se llama la escalera étnica. Dependiendo de qué etnia pertenece, tenés mayor oportunidad de desarrollo económico académico. En Nicaragua, en la escalera étnica, está la población de habla español, la población mestiza. Está en la cúspide de la escalera étnica. Ojo, y en Nicaragua la población mestiza de habla español, que tiene un tono de piel casi como el mío, la única diferencia es que son de habla español, están en la cúspide de la escalera étnica. Por lo tanto, sus opciones de educación, desarrollo, promoción, acceso a crédito
También el racismo estructural se manifiesta a través de la banca, a través del acceso al crédito. Seguimos. Los medios de comunicación. ¿Cuál es la influencia que hay en los medios de comunicación sobre este tipo de temas? Es normal, aquí en Nicaragua, es normal ver que los medios de comunicación generalmente cuando se refieren a la costa, a las regiones autónomas, al afrodescendiente, al indígena, lo hace cuando hay una nota roja. Cuando hay una nota roja, o lo hace de alguna manera para vulgarear. En esta imagen vemos como los medios de comunicación nacional están haciendo un vulgareo sobre las expresiones medicinales y tradicionales de nuestra gente. Así que los medios de comunicación tienen una gran importancia en cómo venden la imagen del afro, cómo venden la imagen del negro. También aquí vemos otras imágenes de medios de comunicación que hacen referencia negativas a nuestras expresiones. Estoy tratando de regresar al Zoom primero. Bueno, en la imagen anterior, sí, aquí está. Venden el África como algo negativo. Además de hacernos víctimas de todo tipo de injusticia, violencia, discriminación, racismo, esclavización, la madre tierra, Madaland, África, los medios de comunicación los venden como algo negativo. Las imágenes que vemos aquí en Latinoamérica es sobre país pobre, es sobre país enfermo, que todas las enfermedades que Dios o que Jesús pudo mandar sobre la humanidad está en África, pero no conocemos el África desarrollada. En los libros de historias no los tenemos. Aquí en Nicaragua no hay en los libros de historia el aporte de la población afrodescendiente e indígena a la cultura en Nicaragua. Cuando hacen referencia a la historia de la costa, nos venden como gente sin educación. No estamos. Miren, ahorita yo les puedo mencionar algunos héroes nacionales. Emanuel Mongalo, Pedradas Dávila, Emanuel Mongalo y un montón de gente que no se parecen a mí, que no hablan como mí, pero en estos mismos libros de historia nosotros no aparecemos. ¿Dónde está el afro? ¿Dónde está el negro General George Hudson? ¿Dónde está Orisha Hudson? Esa gente no sale en nuestros medios de comunicación, pero cuando los medios de comunicación nos van a vender, así nos venden. Los medios de comunicación no hacen referencia a los abogados, a los doctores, a los sociólogos, a los escritores afros e indígenas de la costa. Siempre tiene que salir algo, y esto pasa en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es, luego de todo esto que los mencioné, cuál es la forma correcta de protestar? ¿Cuál es la forma correcta de protestar? Como afro, hemos buscado un montón de maneras de cuál es la forma, y no importa cómo, el resultado general siempre es el mismo: represión. ¿Cuál es la forma correcta de protestar para que nos respeten como humanos? Aquí está otra imagen. Durante la lucha y la pelea de los derechos civiles de los 60, cuando estuvo vivo Martin Luther King Jr. y Malcolm X, ¿cuál es la forma correcta de protestar? Aquí nos están echando los peros. ¿Cuál es la forma correcta de protestar? ¿Cuál es la forma correcta de protestar? Luego de todo lo que yo les expliqué, que no ha habido un tratamiento, no ha habido sanación, tratamiento psicológico, mental, y luego hoy en día seguir sufriendo esto, ¿cuál es la forma correcta de protestar? Seguimos. Se hizo los sit-ins en los Estados Unidos durante la lucha de los derechos civiles y todavía fueron recibidos con represión. ¿Cuál es la forma correcta de protestar? Entonces,
para no hacer esta historia tan larga y cortarlo, el racismo y discriminación se manifiesta a través de diferentes formas y lo sufrimos en los pueblos afro, en toda América. Las tres formas más populares es el racismo explícito, el latente y el estructural. Y todos están vivos el día de hoy en este año 2020. Ahora, con todo lo que está pasando en los Estados Unidos y la muerte de George Floyd y todo lo que ustedes que están viendo saben, igual o mayor que yo, cuál es la forma correcta de protestar para que no nos vean como personas de o sin derecho. Y ahí termino mi presentación, termino mi ponencia. Espero no haberles aburrido con esta ponencia y no sé cuál va a ser la metodología, la gente que está ahí y gracias a todas las personas. Hey, give thanks, man. This is George. This is the I man. Right from Bluefields, from the coast, from the Mosquito coast. Just trying to share some of the knowledge that we learn throughout the road in this thing. I plenty of this information. I get it from reading and watching and seeing Dr. George, the great presentation and things. So I appreciate all of you what took time to write me and recommend me anything about. Carlos y la gente de madre ponencia. Gracias, George. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Definitivamente, como decís, ¿no? Podemos, la idea de pedirte que nos compartieras un poco de la historia y el contexto de Nicaragua es para poder reflexionar y darnos cuenta que efectivamente, como decías, ¿no? El racismo pues, sigue vivo en 2020 y que no es cierto que Nicaragua no existe. Y por supuesto, hacer una introspección y darnos cuenta, ¿no? Que como nosotros también, de manera individual, ¿no? Tenemos comportamientos, hacemos comentarios que abonan de manera negativa. Pues. Tenemos un par de preguntas súper interesantes. Si querés empezamos por ahí. Nos dicen o nos preguntan si podrías hablar un poco de la relación entre el capitalismo y el racismo y las diferencias en las formas en que afecta a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Muy bien. Gracias. Uno, nuestra educación, nuestro sistema nos ha mostrado por nuestra vida comunitaria que tenemos que mantener esa relación comunitaria de amistad, de apoyo, de ayuda mutua y no ponerle precio a tu trabajo, no ponerle precio a tus expresiones culturales, a tu baile, tu música, a tu comida, porque eso está malo. No se trata de poner un precio para prostituir nuestra cultura, pero desde el Pacífico, las empresas privadas se están enriqueciendo de nuestras expresiones culturales. Así que al afro, al indígena, el capitalismo le enseña a regalar su trabajo, a compartir sus recursos naturales, porque tienen muchos, hay para todos. Así que hay que darlo. Pero ellos se están enriqueciendo y algo que ha fallado en nuestras comunidades es que no nos enseñan economía. No nos enseñan economía y no nos enseñan negocio. Una de las últimas carreras, uno de los últimos talleres o capacitaciones que aquí se enseñan en la costa es negocio, es business. Nos enseñan todas las ciencias sociales, todas las ciencias antropológicas, todo lo que tiene que ver con la parte social para mantener nuestras expresiones culturales vivas y que otros se enriquezcan. Pero no nos enseñan negocio, no nos enseñan business, no nos enseñan banca. Y eso es el sistema y la estructura que nos tiene así. Gracias. Y en esa misma línea, hay una pregunta sobre organizaciones y recursos. La pregunta es, ¿qué organizaciones y recursos, recomendarías para aprender más sobre la experiencia afro-Nicaragua, que apoya estas causas y cómo quizás
las personas que estamos aquí podemos involucrarnos en ellas, ¿no? Antes de que este régimen dictatorial en el cual estamos asumiera la presidencia en el país, las poblaciones afro estaban muy articuladas, estaban muy organizadas, eran fácil identificar y apoyarlos. Y luego empezaron a hacer espacios paralelos a los legítimamente formados y los empezaron a asfixiar económicamente al punto que desaparecieron. Por lo tanto, uno de los primeros espacios, si se quiere apoyar en cuanto a desarrollo, en cuanto a capacidad, en cuanto a espacio técnico, es a través de los gobiernos comunales y territoriales. Los gobiernos comunales y territoriales de las regiones autónomas son la máxima expresión del liderazgo autóctono de las regiones autónomas y tienen muchas limitantes técnicas, tecnológicas del mundo globalizado. Así que pudiéramos empezar desde esos espacios y también desde la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, los cuales están aquí en la costa, también pueden abocarse con estas personas para ayudarles. Pero el tema de apoyo técnico, identificación de recursos, aquí en las regiones autónomas, en los gobiernos comunales y territoriales, unir plenty, necesitamos mucho apoyo. Ok. Liche pregunta, quizás esto volviendo al contexto de por qué se ha vuelto un tema de agenda, ¿no? Si la acción del Blackout Tuesday, ¿no? Toda la tendencia también de Black Lives Matter, ¿lo ves como una iniciativa que tiene un impacto real? O si lo ves como una excusa de marketing, pues que en sus expresiones o mediáticas, ¿no? ¿Cuál es la manera en que lo ves? Lo que pasa en la comunidad negra, en la comunidad afroamericana, en los Estados Unidos, tiene mucha influencia en toda la población afro, en toda Latinoamérica. Todo lo que pasa en los Estados Unidos, en la comunidad afro, tiene mucha influencia en los pueblos afro de toda Latinoamérica. Lo que hace falta es hacer una conexión dentro del Black Lives Matter y con la gente negra en Latinoamérica. Todas las expresiones organizativas que han habido en Norteamérica se ha tratado de reproducir en Latinoamérica, pero todavía hace esa falta conexión y crear espacios del Black Lives Matter y otros espacios aquí en todo Latinoamérica. Ok. Por aquí preguntan, mejor dicho, dicen, nos gustaría que nos hables de la situación histórica de la esclavitud de los afrodescendientes que trajeron los ingleses a la Mosquitia y por qué hoy en día esa población afrodescendiente prefiere llamarse creol y no negra. Tenemos que entender cómo nace el concepto criol. El concepto criol en diferentes países en Latinoamérica tiene un diferente origen. Primeramente, se le conocía a criol a los descendientes de europeos nacidos en América. Luego se le conoció como criol a los descendientes de europeos con algún nativo en América, su descendencia se le decía criol. Ahora, a la gente afro en Latinoamérica adopta la terminología criol del inglés, del habla inglés, porque reproduce el idioma criol a través de su forma de pronunciación. Por lo tanto, nos identificamos como criol. El criol de Nicaragua tiene una herencia histórica de habla inglés. El criol en Haití tiene una historia de ascendencia de habla francés. Así que dependiendo en qué país está en América, la historia de por qué nos referimos a criol
tiene una diferencia histórica. Bien. Tenemos una pregunta de René, bastante interesante. ¿Cómo se expresa el racismo en el sistema electoral actual? Y si manejas algunas recomendaciones sobre qué reformas o medidas serían necesarias para que los grupos afrodescendientes puedan contar con mayor autonomía. Aquí en las regiones autónomas ha habido una prostitución de identidades étnicas. Ha habido prostitución de identidades étnicas porque tenemos una ley de autonomía que te dice en algunas zonas el primer candidato tiene que ser de una etnia en específico. Pero el que tiene la bendición política y el apoyo político, aunque no es de esa etnia, se autoasume como de X etnia para conseguir el cargo y no representa. El sistema electoral aquí en Nicaragua está diseñado para mantener a indígenas y afros fuera del poder. Si continuamos participando en un proceso electoral bajo el mismo mecanismo como se miden los partidos políticos nacionales, siempre vamos a perder. Yo fui candidato a diputado en el 2016 y en las comunidades y pueblos afros e indígenas gané ampliamente. Cuando trajeron los votos de zonas mestizas que no tienen afiliación cultural y étnica con nosotros, ahí es donde perdimos una elección. En el 2005, la sentencia de Cid le dio un caso, ganó un caso, el caso Yatam Cid 2005, en el cual mandata al Estado de Nicaragua hacer una reforma en la ley electoral para crear un sistema electoral en el cual indígenas y afrodescendientes pueden participar bajo cultura y costumbre y no a través de partidos políticos. ¿Cómo se ve eso futuro? ¿Cómo se resuelve? Somos gente resiliente. Somos gente resiliente que hemos sufrido un tipo de violencia y discriminación. Y vamos a seguir persistiendo. Vamos a seguir continuando. Pero ahorita, en esta coyuntura actual en Nicaragua, es otro espacio histórico. Otro espacio histórico para hacer una transformación social basado en hechos, basado en estas cosas que yo le expuse. Y si no conseguimos esto, tenemos que seguir tomando las calles. Tenemos que seguir utilizando los mecanismos nacionales e internacionales para el acceso a justicia. Pero somos gente resiliente y muchas veces decimos que estamos sobreviviendo por las gracias del Altísimo. Buenísimo. Bueno, gracias George. Nos quedamos con ese pensamiento. Creo que nos compartiste bastante y nos va a tomar un tiempo digerirlo y en realidad hacer lo propio, pero es información muy valiosa para efectivamente todos hacer un cambio de ruta, ¿no? Y aportar a que de manera comunal no seamos parte del problema del racismo y la discriminación. También quisiera terminar que dentro de la comunidad negra, la discriminación y el racismo a la mujer negra es 2 o 3 veces mayor que a la mujer de habla español del Pacífico. La discriminan por ser negra, por ser mujer y ser de las regiones autónomas. Tiene una triple discriminación en la mujer. Agradezco la oportunidad. I give thanks to all ONU that took a time to listen to it. This is George Enriquez. This is the I Man right from Bluefields, Nicaragua. Give thanks. Winamba. Gracias, George. Esperamos seguir en contacto con vos y poder seguir aportando a ese cambio tan necesitado. Gracias. Buenas tardes y buen fin de semana a todos. Gracias por habernos acompañado. Que estén bien. This concludes our broadcast day.